Buenas tardes. El día de hoy vamos a concluir con el tema del módulo de columna cervical. Este tema lo hablamos aparte, no conjuntamente con músculo esquelético, porque es una patología muy frecuente en nuestro medio, una patología bastante podríamos decir, frecuente en los estudiantes de medicina o la gente que trabaja en atención al cliente, ¿verdad? Es una patología que en algunos casos incapacita el trabajo o la actividad normal. Por lo tanto, le dedicamos un tema muy particular. Recordando el contexto anatómico, que hablamos la vez pasada, la columna cervical tiene un componente de 7 vértebras. En algunos casos muy particulares puede llegar a 8 vértebras. Y la forma de la columna cervical es una lordosis. Recuerden después que la columna torácica tiene una cifosis y la columna lumbar una lordosis y nuevamente la sacrocoxigia, otra vez otra cifosis. Entonces, esa es la forma característica de la columna y que le permite al cuerpo tener estabilidad. Si la columna fuera recta, todos nos caeríamos y perderíamos equilibrio. Pero la forma de la columna es la que le permite dar el equilibrio y mantenernos erguidos. Las personas que son muy altas tienen el grave problema de que pierden esa contextura fisiológica de la columna y por eso terminan encorvándose o formando lo que la gente comúnmente le llama cusco, ¿verdad? Porque pierden esta forma anatómica. La columna cervical normalmente se presenta con mucha frecuencia en la consulta como un dolor de cuello persistente e intenso, a lo cual le llamamos cervicalgia. Muchas veces la gente lo refiere como una contractura del cuello. La mayoría de veces está asociada a alteración muscular, o edema muscular o inflamación muscular. En otros casos puede estar asociada a alteración ósea primaria o también puede estar asociada a afectación discal, las famosas hernias de disco. La gente en muchas ocasiones lo describe como el nombre común de tortícolis. Aquí, recordando nuevamente la columna cervical, y aquí la estructura anatómica es de C1 hasta C7. Y es importante recordar que tiene una forma de lordosis. Cuando se pierde esa lordosis, normalmente la gente tiende a decir, o hay muchos médicos que dicen rectificación de columna. Es un término acuñado y mal adecuado, porque el término rectificación es corrección. O sea, algo estaba incorrecto y ahora ya se rectificó. Por lo cual nosotros no lo usamos porque significaría lo opuesto a la realidad. Y utilizamos el término de pérdida de la lordosis de la columna cervical. Se mira muy largo, pero es más adecuado que decir rectificación. Cuando tenemos una radiografía de columna cervical, ustedes la van a ver así. Y implica la evaluación de todos estos puntitos que están viendo ustedes acá. Son un montón de cosas que hay que evaluar, ¿verdad? Parece simple en la radiografía, pero es un montón de puntos, áreas que hay que evaluar y que hay que determinar si son normales o anormales para poder identificar una patología. Esto es en una proyección AP. Siempre para valorar la columna tiene que valorarse mínimo 2 proyecciones. Si se quiere valorar una columna en forma completa, son múltiples proyecciones. Está la proyección AP, está la proyección lateral,
está la proyección en hiperflexión, o sea, con la barbilla pegada al pecho, o hiperextensión, con la región occipital tratándola de pegar hacia la espalda, que eso se llama hiperflexión. También hay otra proyección que se llama rotación izquierda, rotación derecha, y la otra se llama aducción, o sea, tratar de pegar la oreja hacia el hombro en el lado izquierdo y en el lado derecho, la oreja derecha hacia el hombro derecho, tomando las proyecciones respectivas. Eso nos da como parámetro la estabilidad de la columna cervical, sobre todo cuando hay antecedentes de trauma crónico. La tomografía es un estudio ideal en trauma agudo, pero en una lesión crónica la radiografía es fundamental para ver esa estabilidad de columna, que muchas veces no se puede lograr en un estudio fijo como ser la tomografía o la resonancia magnética. Bueno, entonces, como ven, son una gran cantidad de cosas que hay que evaluar en una columna y que van a reflejar una patología en particular. Esta es una proyección lateral. Si ustedes se pueden fijar, esta columna se mira un poco recta. ¿Por qué? Porque ha perdido su lordosis. Otras personas dirían rectificación de la columna y tienen razón, está recta, pero usar el término es decir que se corrigió y es todo lo contrario, aquí está anormal. Entonces todos esos puntos deben de ser valorados y evaluados en el momento de presentar una patología. Miren la diferencia con esta, hay una curva. Esta curva significa lordosis. Aquí estos puntos lo que están refiriéndose es las estructuras importantes en cuando vamos a valorar una columna, una cervical en una proyección lateral, sobre todo los lugares donde más frecuentemente pueden haber lesiones, como ser C2, C5 y C7. Las lesiones de axis son lesiones extremadamente graves, al igual que el odontoides. El odontoides es este segmento de aquí, el axis está aquí, y aquí están hablando de C2, ¿verdad? C2, su punta termina en la apófisis odontoidea. Entonces, los traumas son más frecuentes a este nivel, C5 o C6, que más adelante vamos a ver. Entonces, se valoran toda esta serie de estructuras, como hacer las apófisis espinosas de C7, como hacer las apófisis espinosas de todos los cuerpos vertebrales, la apófisis transversa de C7 y los agujeros de conjunción. ¿Qué son los agujeros de conjunción? Son las salidas de las raíces nerviosas. En una proyección AP y una proyección lateral, a veces no se pueden visualizar adecuadamente estos agujeros de conjunción. Y aquí es donde se agregan las proyecciones oblicuas que permiten ver mejor estas áreas. ¿A qué raíces me refiero? A estas raíces nerviosas. Estas salidas de estas raíces nerviosas que van a formar lo que conocemos como el plexo braquial, que inervan ambos miembros superiores. Entonces, de ahí la importancia de ser valorados adecuadamente, porque una reducción del agujero de conjunción significa una compresión nerviosa y es la manifestación radiológica de una evidencia clínica. También en forma vertical atraviesa las arterias vertebrales, ¿verdad? Que son las que irrigan la fosa posterior en su porción inferior, irrigando puente, bulbo y la parte inferior del cerebelo. Entonces, por eso es importante entender los hallazgos que encontramos en una radiografía cervical. Aquí explicando nuevamente lo que es la pérdida de la lordosis, en este caso, una columna recta frente a una normalidad que es la lordosis, que sería el posicionamiento normal de la columna. Recuerden nuevamente que en la columna cervical, desde la región, en la columna total, desde la región cervical hasta la región lumbosacra, salen las fibras nerviosas que permiten la inervación de las estructuras
extraabdominales, extratorácicas, y que también participan en la inervación de algunas estructuras intraabdominales, porque son otros sistemas, son sistemas diferentes, entre somático a parasimpático. Aquí la descripción de lo que sería un cuerpo vertebral. Entre cada cuerpo vertebral hay un área esponjosa, ¿verdad? Es un disco. Este es el disco que tiene contenido de agua. Con el paso de los años, los discos pierden agua y eso los hace más duros. Entre más joven, más contenido de agua tienen y tienden a ser más blandos. Eso permite el amortiguamiento entre un disco y otro. Por X o Y razón, estos discos pueden perder cantidad de agua, ya sea por tipo de trabajo, ya sea por trauma, ya sea por edad. Al perder agua se vuelven rígidos y un trauma, por muy leve que sea, los puede comprimir y provocar los desplazamientos de tejidos, a lo que conoceremos como herniación. La herniación depende del porcentaje que protruya, va a ser protrusión, extrusión o migración. Esos términos se utilizan para saber qué tanto de porcentaje del disco se ha desplazado. En este caso también las hernias pueden ser de origen central, o sea, que la compresión sea central y la manifestación clínica va a ser bilateral, en forma leve. Las de tipo central comprimen muy poco, pero las de origen lateral sí comprimen porque reducen el agujero de conjunción y comprimen las fibras nerviosas de la raíz de ese disco. En este caso sería del lado izquierdo de ese disco. Vamos a decir que este es el disco a nivel de C6. Entonces, este nervio hacia el lado izquierdo va a estar comprimido. Entonces va a mantener o presentar manifestaciones tanto sensoriales como motoras de la región interna del antebrazo. Porque las dos fibras, tanto la fibra anterior como la posterior, están siendo comprimidas y va a tener por eso manifestaciones sensitivas y motoras. Y en términos generales, cuando hablamos de trauma, en toda columna, las lesiones más frecuentes de toda la columna va a ser entre D10 y L2 en un 55%. Si solo estamos hablando de columna, varían los porcentajes. Aquí estamos hablando de la columna global y los porcentajes de acuerdo a esta globalización de la columna. Pero si solo nos concentramos en la columna cervical, el 20% son en C1 y C2 y el 80% son en C3 a C7, siendo las vértebras más frecuentes C5 y C6. Estas lesiones de C1, C2, la mayoría, en un 70-80%, terminan siendo mortales, porque provocan sección medular. Entre más alta sea la sección medular, más alteración puede manifestarse como paros respiratorios. Los pacientes con lesiones de C3 a C7 pueden presentar paraplegia, pero la sintomatología es menos complicada que la de C5, de C1 y C2. Hay un caso famoso de un actor que tuvo una lesión a nivel de C3, Christopher Reeve, que yo creo que se llamaba, que fue el actor de Superman en un tiempo, que tuvo una lesión a ese nivel, sobrevivió a la lesión, pero murió, no sé si 1 o 2 años después o un poquito más, por las complicaciones secundarias de una lesión de columna cervical, normalmente sobre infecciones pulmonares, alteraciones de la mecánica, la deglución, etc.
Aquí las dos proyecciones iniciales para valoración de la columna, una AP y una lateral. Y aquí tenemos las proyecciones oblicuas. Miren, esta es una lateral y esta es una oblicua, que nos permite específicamente valorar estos agujeros de conjunción para ver si son simétricos y si hay una reducción significativa en alguna de ellas. Hay proyecciones en pacientes que han tenido traumas antiguos, como en esta. Esta es una proyección oral. La proyección oral es para valorar la apófisis odontoidea. Si ustedes se fijan, esta es radiografía que está aquí, es el mismo diagrama que está aquí. Y si ustedes lo notan, el espacio articular hacia el lado izquierdo es menor que el espacio articular hacia el lado derecho, porque este paciente tuvo una trauma, un accidente, y se está valorando la articulación occipito-atroidea. El objetivo es valorar la segunda vértebra y la apófisis odontoidea tiene una subluxación. Subluxación es porque no se ve fractura, pero sí se ve tirada hacia el lado izquierdo. Esto va a provocar que cuando el paciente se mueva hacia el lado derecho va a haber un chasquido del lado izquierdo y un dolor bastante intenso. Eso es importante valorarlo en pacientes que han tenido un latigazo y que a pesar de que han pasado 2 o 3 meses, persiste con dolor de cabeza. Normalmente el dolor de cabeza no está asociado a una lesión cerebral, sino que está asociado a una lesión cervical, y la lesión cervical puede ser una subluxación de la odontoides. Por eso siempre es importante preguntar. Esta es una forma de valorarla, esta es otra forma de valorarla, ¿verdad? Con el cuello extendido y con el tubo de rayos X tirado hacia esta dirección. También lo puede valorar y puede determinar si hay una subluxación. Si el paciente viene con un dolor crónico, es ahí donde se agregan todas las proyecciones que les dije. Esta es en hiperextensión y esta es en hiperflexión. El objetivo es ver si hay un desplazamiento de los cuerpos vertebrales, ya sea en hiperflexión o en hiperextensión. ¿Por qué? Porque la estabilidad depende de los ligamentos longitudinal anterior, que puede estar acá, o que está acá, mejor dicho. Aquí estas líneas los representan. Uno, la línea vertebral anterior, y aquí hay una fascia y un ligamento que mantienen estable la vértebra para que no se vaya hacia adelante. La línea vertebral posterior, que hay otra fascia acá, que mantiene la estabilidad para que la vértebra no se vaya para atrás. La línea espinolaminar, que normalmente esta línea espinolaminar está en la parte anterior de las apófisis espinosas, y la línea espinosa posterior que está terminando aquí, que hay otra fascia. Todas estas 4 líneas son importantes, todas son, hasta estas que están aquí abajo son importantes, pero estas primeras 4 son más importantes, porque son las que le van a dar mayor estabilidad a la columna. Una lesión en esas fascias o ligamentos provocará inestabilidad de la columna y lo que se llama listesis. La listesis es el desplazamiento de un cuerpo vertebral sobre otro, hacia adelante o hacia atrás. Hacia adelante se llama anterolistesis, hacia atrás se llama retrolistesis. Pero comúnmente ahora se utiliza solo el término de listesis. Eso es importante porque nos dice cuál es el manejo del paciente quirúrgico. Aquí nuevamente, ustedes ven una proyección oblicua en un paciente graficando los agujeros de conjunción. Si ustedes se fijan, los agujeros de conjunción son amplios, a excepción del último que está reducido, que es este que se ve aquí, y que esta reducción debe correlacionarse con la clínica del paciente, tanto en anamnesis como en el examen físico. Si tenemos la oportunidad de tenerlo, vamos a ver esto y vamos a valorar sensibilidad, tono, fuerza, aquello que hablamos de músculo esquelético, ¿verdad? La fuerza y tono del brazo, el levantamiento, etcétera, todo eso.
Si las rayos X nos indican que hay sospecha de una lesión, lo primero que hay que saber es si la lesión es ósea o es tendinosa o discal. Entonces, si la lesión es ósea, el estudio de elección para valorar toda la lesión ósea va a ser el complemento va a ser la tomografía. Pero si la lesión es de origen discal o ligamentosa, el estudio de elección va a ser la resonancia magnética. En los casos particulares de trauma con alteración de las fibras nerviosas, probablemente se tengan que hacer los dos, pero la resonancia se hace con fases cortas o tiempos rápidos, porque lo que nos interesa es valorar segmentariamente un área. ¿Por qué? Porque la resonancia tarda 45 minutos, pero en un trauma necesitamos diagnósticos rápidos. Por lo tanto, las secuencias de resonancia en un caso rápido son muy diferentes a un estudio convencional. Por eso es importante definir qué andamos buscando. En trauma, lo más frecuente son las fracturas. Y dentro de las fracturas hay una clasificación abundante, solo vamos a enfocar algunas para que ustedes sepan la magnitud. Y la primera que vamos a abordar son las fracturas del atlas. El atlas es la primera vértebra que está aquí y el atlas normalmente por impacto puede tener diferentes localizaciones de su fractura, tomando diferentes nombres de acuerdo a la lesión. Aquí tenemos un atlas y tenemos diferentes fracturas, pueden ser fracturas posteriores, derecha, izquierda, fractura anterior, pero cuando el atlas tiene fracturas en todo su arco, o sea, tiene fracturas posteriores, anteriores o transversas, estamos hablando de una fractura de Jefferson, es quirúrgica, complicada. Si solo hablamos de fracturas anteriores, entonces digamos que es una fractura aislada del arco anterior. Esta se puede manejar conservadoramente. Si solo es del arco posterior, conservadoramente. Si en transclenoidea, también. Pero si ya tiene de los 3 componentes, una fractura de Jefferson, esta es quirúrgica, es completamente inestable. La morbimortalidad es extremadamente alta. Si sobrevive el paciente y no tiene lesión medular, hay que estabilizar al paciente hasta enfrentarlo a un proceso quirúrgico que es extremadamente difícil y que requiere manos competentes. No es cualquiera el que se va a meter a operar este tipo de fracturas. Por eso es que la mortalidad es bastante alta. La segunda fractura ocurre en el axis, que es el segundo cuerpo vertebral, y hay diferentes tipos. Normalmente estos son traumatismos por hiperextensión o hiperflexión forzadas. El famoso latigazo en los pacientes que no usan cinturón o no tienen protección en el timón. Estas lesiones, dependiendo de la altura, tienen diferentes categorías. Y las categorías de la fractura de Hallman o del ahorcado pueden ser tipo 1, 65%, que es la fractura lineal, con afección de disco de C2 a C3. Tipo 2, que ocurre en un 28%, que sucede una alteración en el disco entre C2 y C3, pero también hay ruptura ligamentaria con inestabilidad y fractura por compresión a nivel de C3. La tipo 3, que hay una luxación entre C2 y D3, es extremadamente inestable y es altamente mortal, ¿verdad? Esta es la que el paciente no sobrevive y estas dos puede tener cierta laxitud de sobrevivencia de acuerdo al tiempo. Muchos dicen que un ahorcado se puede recuperar en los primeros 60 segundos. Después de eso, la mortalidad es alta y si sobrevive, hay secuelas extremadamente altas como
isquemia cerebral, como infarto cerebral con afectación, fractura discal con paraplegia, y una serie de alteraciones, porque recuerden que el ahorcado tiene 3 mecanismos de mortalidad. La primera es ausencia del oxígeno, la segunda es compresión vascular y la tercera es ruptura ligamentaria de la columna cervical. Entonces, en los casos de cuidados intensivos, cuando hay una fractura de Hartmann en un paciente sobreviviente, vemos la fractura aquí y sabemos que es una fractura de estabilización, pero el pronóstico del paciente sigue siendo muy malo. Aquí, reconstrucciones tridimensionales, ¿verdad? Aquí está una luxación, si ustedes se fijan, miran C3 y este C2. Deberían estar alineadas las dos. Cuando digo alineadas, me refiero a lo siguiente. Miren la dirección que tienen las vértebras y esta es la dirección que debería tener C2, pero está desplazada. Si medimos C3, estaría justamente a la mitad y diríamos que tiene una luxación de un 50% hacia la región anterior. Significa que esa médula fue comprimida en un 50% y la lesión de esa médula significa una alteración cardiovascular y definitivamente de todos los miembros superiores e inferiores. Entonces, por eso es la gravedad que ustedes puedan entender frente a un paciente de esta magnitud. Aquí un esquema de otro tipo de fractura, también por latigazo, que son las fracturas del apófisis odontoides. La apófisis odontoides es la parte superior de C2, que puede ser en la parte más superior, que llamaríamos la puntita, en la parte de en medio o en la parte basal. Entonces tenemos el tipo 1, el tipo 2 y el tipo 3. El tipo 3 puede tal vez ser un poco más estable que el tipo 1 porque el fragmento de arriba se puede desplazar y meterse dentro de la cavidad articular y provocar un atascamiento, que eso provoca una limitación completa del movimiento del cuello y un dolor intenso, provocando que tenga que ser un manejo quirúrgico rápido. Mientras que la 3 se puede estar desplazado, pero podemos fijar con tutores externos el cuello, o sea, limitar el movimiento del cuello. Y eso nos permitirá que los ligamentos que están ahí estabilicen la fractura y sobre darle tiempo para su recuperación. Eso dependerá de un montón de factores, de la experiencia y el conocimiento del médico. Aquí una fractura de odontoides tipo 3, si ustedes se fijan, está prácticamente en la base. Pero miren el espacio articular de acá y el de acá, y hay un ligero cambio hacia acá. Pero, como les expliqué, si lo fijamos el cuello, lo estabilizamos, permitirá que eso logre fusionarse. Aquí una reconstrucción de una lesión de la odontoides en una reconstrucción tomográfica. Los traumas de C5 y C6, que son el 80% de lo que hablamos, están asociados con mucha frecuencia, por no decirle, la mayoría de ellos son causados por el latigazo. Entonces, en las hiperflexiones del 50-80% de frecuencia, la hiperextensión de un 20-40%. Si ustedes se fijan, la hiperflexión es cuando el cuello se va hacia adelante, sobre todo cuando no hay bolsa de aire. La hiperextensión es menos frecuente porque siempre, casi todos los asientos tienen un respaldo posterior que se eleva. El problema es cuando las personas manejan automóvil, pero no se dan cuenta que ese respaldo posterior, que es pequeño,
se debe subir de acuerdo a nuestra estatura, a nuestro cuello y a nuestra región occipital. No todas las personas van a tenerlo a la misma altura. O sea, si alguien va a manejar un carro que no es de él, lo primero que tiene que sentarse y ver a qué altura queda ese respaldo. Tiene que quedar hacia la región alta del occipucio para que evite la hiperextensión. Si lo deja muy bajo, siempre el cuello se va a hiperextender. Entonces es importante eso. Los mecanismos de rotación son raros y eso es cuando el accidente no es frontal, sino que el accidente es lateral, que puede provocar que el cuello se mueva. Aquí tenemos un paciente con una hiperflexión, aparentemente se observa normal, aparentemente todo está normal, pero hay algunas irregularidades a nivel de estos bordes que nos hacen considerar que puede haber una fractura de este cuerpo vertebral. Entonces, hay que saber qué cuerpo vertebral es. Entonces, este es C2, C3, C4, C5 y C6. Entonces, hay un piquito a nivel de C6, una irregularidad, el cuadrito no es igual que todos los demás. Entonces, puede significar una fractura a este nivel. Por lo cual, esto nos indica complementar con una tomografía. También, si fuera por hiperextensión, o sea, hacia atrás, entonces se fracturan las apófisis espinosas, como en este caso, que vamos a ver cuál es. C2, C3, C4, C5, C6, y esta está a nivel de C7, está mucho más bajo. Pero significa que este impactó con este fracturó a este, por lo tanto hay que ver si no hay una fractura a este nivel que no la estamos viendo y hay que complementar con una tomografía. En este caso, hay un trauma con una listesis. Miren, este C5, este C6, hay un desplazamiento anterior del resto de los cuerpos vertebrales hacia adelante. Se dice anterolestesis porque la base se toma en la vértebra inferior. Entonces hay un desplazamiento de C5 sobre C6 de un 100%. Esto significa que hay sección medular. Por lo tanto, la paciente tiene una tetraplegia. Y esto es lo que ocurre en las fracturas de hiperextensión. Miren, se pueden romper el apófisis espinosa, pero si el mecanismo es muy fuerte, rompe los ligamentos, desplaza, provoca la listesis y la sección medular. Entonces, siempre es importante todo el contexto clínico cuando una persona ha tenido un trauma anterior de columna cervical. Aquí les tengo un caso bastante bonito. Se lo voy a explicar porque podría ser que estemos toda una tarde analizando este caso, pero es un caso bien interesante. Es una paciente de 30 a 32 años de edad, femenina, que llegó a nuestro departamento con 2 órdenes o con 2 solicitudes médicas. La primera solicitud que traía fue hecha por un neurólogo y solicitaba una resonancia cerebral con un diagnóstico de esclerosis múltiple. La segunda boleta que traía era un estudio de resonancia magnética de columna cervical con un diagnóstico de discopatía. Entonces, como ven, eran 2 estudios diferentes, 2 evaluaciones clínicas diferentes, con 2 diagnósticos diferentes. ¿Cuál de los 2 es real? ¿Cuál de las 2 resonancias va a ser diagnóstica y efectiva para la paciente? Entonces, reinterrogamos a la paciente, evaluamos el tiempo de evolución, la sintomatología, la clínica, y en base a eso tomamos decisiones.
La paciente tenía una historia de 6 a 7 meses de presentar una debilidad progresiva e intensa a nivel de sus miembros superiores. Tanto así era su debilidad que ya no podía levantar los brazos, no podía planchar, no podía lavar, ni podía cocinar porque no podía levantar un simple plato. Y eso había ido progresivamente aumentando. A su vez, la paciente refería dolor en los brazos, no dolor en el cuello, sino que dolor en los brazos, con adormecimiento de los mismos. Y esto era bilateral, ambos brazos. Las piernas no tenían ninguna manifestación clínica, no tenía deterioro de la conciencia, no había tenido convulsiones, su memoria era normal. Por lo demás, todo su examen neurológico era normal, a excepción de los miembros superiores, donde ahí había alteración de la sensibilidad y del tono, fuerza y de los movimientos. A su vez, logramos encontrar una atrofia muscular considerable de ambos miembros superiores en comparación de los inferiores. A su vez, había alteración en los pulsos axilares, braquiales, radiales y cubitales en forma bilateral. Por lo tanto, empezamos con el estudio más sencillo y convencional para tratar de entender un poquito, ya que estas manifestaciones clínicas las hacían más local a la columna cervical y no tanto al cerebro. Por lo tanto, estábamos descartando la posibilidad de una esclerosis múltiple. Además que la paciente nunca refirió trastornos visuales que nos hayan confirmado que hay alguna una neuropatía óptica que normalmente es frecuente en esclerosis múltiple y nunca la había tenido. Ni tampoco tenía trastornos en los miembros inferiores para considerar esclerosis múltiple. Por lo tanto, consideramos que se trataba de una patología probablemente cervical. Cuando le hicimos la columna cervical, radiografía de la columna cervical, AP, decidimos complementar con una radiografía de tórax y tomamos la decisión de no hacer ningún tipo de resonancia, sino que complementar con una tomografía. Y esta tomografía que tenemos aquí es la tomografía de la paciente, ¿verdad? Aquí no es que la columna está rectificada, sino que al colocar la paciente en el tomógrafo, cambia la posición de la columna y la pone recta. Pero no es la posición fisiológica que tenía, sino que simplemente es la posición que adquiere al ponerlo en tomógrafo. Al evaluarla, miramos que los cuerpos vertebrales están íntegros, sin lesiones expansivas o destructivas, con espacios interdiscales conservados, sin formación de osteofitos, con apófisis espinosas normales y un canal medular intacto. Entonces, en este momento nos damos cuenta que, por lo menos en este corte sagital, no hay signos de discopatía, que la habíamos descartado, por eso no le hicimos la resonancia magnética. Nos llamó la atención que en la reconstrucción hay este tejido que está aquí, que lo ven aquí ustedes, que es igual al tejido graso, pero que está más ensanchado. ¿Qué significa esto? Que al tocar se tocaba una jorobita en el cuello de la paciente y al moverlo era blando, no era duro, era liso. Por lo tanto, clínica y tomográficamente se trataba de un lipoma. Pero un lipoma no nos va a dar esa manifestación clínica. Además que en la tomografía se ve que la fascia, ¿se acuerdan de las fascias que les hablamos? De las líneas espinosa posterior. Esta es la línea espinosa posterior, esta que estamos viendo aquí. Está bien definida y bien separada, sin compromiso óseo. ¿Por qué?
porque el lipoma la define bien y es una lesión benigna, no es la causa de la afección. Las radiografías simples, lamentablemente, las prestamos y no las devolvieron, por eso no tengo fotos de ellas y no se las enseñara. Y lo que hicimos es tomar estas reconstrucciones de la columna, ¿verdad? Y aquí, en esta reconstrucción de columna, está el diagnóstico. La lesión definitivamente es una lesión ósea, pero no tiene nada que ver con lesión discal, con lesión cerebral, sino que es la manifestación de una alteración congénita. Y para no enchivolarlo ni nada, el diagnóstico está basado en la anatomía. Entonces, la anatomía nos dice que evaluemos los cuerpos vertebrales. C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, T1. Al valorar esto encontramos algo anormal que no debería de estar ahí. Y esto lo encontramos a nivel de C7, en donde encontramos las apófisis espinosas de C7, pero a su vez vemos una costilla hacia ambos lados. Una costilla que termina, no da vuelta, sino que termina en punta, igual que esta. Ya eso se le llama costilla cervical. Hacemos una reconstrucción solo de las vértebras, vemos que no hay una anomalía y después hacemos movimientos reconstructivos y logramos evidenciar la costilla cervical bilateral. Y en una reconstrucción lateral, ustedes se fijan que C1, la primera costilla tiene una curva, mientras que esta está recta hacia abajo. Justamente aquí, a este nivel, justamente a este nivel, pasa la clavícula. Y por debajo de la clavícula, justamente a este nivel, vamos a dibujarlos aquí. Vamos a ponerlos aquí, justamente aquí, pasa la arteria subclavia. Pero también ahí pasa el plexo braquial. Y lo que está haciendo esta costilla accesoria es comprimiendo tanto el plexo braquial como la arteria axilar en forma bilateral, lo que ha provocado que la paciente progresivamente vaya presentando la alteración, porque con el paso de los años, esta costilla cervical ha ido creciendo y ha ido comprimiendo poco a poco. Y la manifestación clínica de la paciente ha sido progresiva. Entonces, como ven, el diagnóstico se hizo con una radiografía simple y no se hizo con resonancia, ni cervical, ni cerebral, sino que una radiografía simple de cuello lo identificamos, complementamos con una radiografía de tórax para ver hasta dónde penetraba esas costillas cervicales. Y la paciente fue referida a cirugía torácica, donde prestamos las radiografías y no las devolvieron y ya no las logramos recuperar. Entonces, es importante analizar el cuadro y el contexto para evitar diagnósticos innecesarios. También, la radiografía convencional nos sirve para ver los procesos postquirúrgicos, porque estos procesos postquirúrgicos no se pueden ver con resonancia magnética porque el metal puede calentar y generar daños. Y la tomografía, el metal
da mucho destello y este destello provoca artefacto y no permite ver las estructuras, mientras que una radiografía convencional nos permite ver las estructuras sin que haya destello. Por eso es importante entender que no siempre el método de elección va a ser tomografía o resonancia, sino que en muchas ocasiones el hallazgo, el diagnóstico, será a través de una radiografía convencional. Y este es el tema de columna cervical. No sé si tienen dudas, preguntas o comentarios.